En este lunes de la quinta semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 8, 1 al 11. Se los leo. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. El relato de la mujer adúltera es uno de los textos más hermosos y conmovedores del Evangelio de Juan. Este pasaje es propio de Juan y no se encuentra en los otros 3 evangelios. Los especialistas bíblicos sostienen que se trata de un añadido evangélico posterior que armoniza perfectamente con las enseñanzas de Jesús. El relato busca enseñarnos quién es ese Dios en quien creemos, y nos invita a descubrir que nuestro Dios es un papá bueno, que nos quiere de una manera inimaginable y que siempre va a buscar perdonarnos a fin de evitar que muramos. Recordemos que el pasaje anterior concluyó con el malestar de las autoridades judías porque los guardias que enviaron para detener a Jesús no lo hicieron, y con la poco convincente defensa que le hizo Nicodemo. Después de esto, cada quien regresó a su casa. Por su parte, el pasaje de hoy nos dice que Jesús se retiró al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es una colina que está justo al frente de las colinas en cuya cima se encuentra la ciudad de Jerusalén. Si uno está en la ciudad amurallada de Jerusalén, debe bajar de la ciudad, cruzar un pequeño riachuelo que se llama el torrente Cedrón y subir al Monte de los Olivos. Las distancias son relativamente cortas. Esta vez Jesús no fue a alojarse donde sus amigos en Betania, al otro lado del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de la ciudad, sino que se quedó en el mismo Monte de los Olivos. En épocas de fiesta, todo el pequeño valle del Cedrón y el Monte de los Olivos se llenaba de tiendas de todos los peregrinos que venían y acampaban allí. Y también había varias cuevas que los peregrinos usaban para habitar. El texto nos dice que pasada la noche en el Monte de los Olivos, al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Como buen campesino, Jesús era madrugador, y lo primero que hizo fue ir al templo. Para entender la escena que sigue debemos imaginar el templo de Jerusalén. Se trata de una enorme explanada de unos 500 metros por 300 aproximadamente, en la parte más alta de la ciudad, con varios patios y edificios, y en el centro, el templo principal, en donde Dios habitaba. Y como era tiempo de fiesta, debemos imaginar la explanada del templo hirviendo de gente debido a los miles de peregrinos que inundaban la ciudad. Algunos sostienen que en las fiestas, Jerusalén más que se triplicaba en habitantes. Entonces Juan nos dice que al llegar al templo, se sentó y se puso a enseñarles. Podemos imaginar que se ubicó en uno de los patios exteriores, en donde todos podían entrar, para que todos lo pudiesen escuchar. Veremos que en ese pasaje Jesús hace la función de maestro y de juez, pues ambas profesiones se solían ejercer sentados.
El maestro solía enseñar sentado en su cátedra, que como saben quiere decir asiento o trono, y el juez también juzga y da sentencias sentado. Jesús está enseñando, y lo que inmediatamente viene es un juicio público. Como saben, las autoridades judías estaban viendo la manera de atrapar a Jesús para deshacerse de él, y entonces se les presentó la oportunidad. Una mujer sorprendida en adulterio. Entonces, mientras enseñaba, los escribas y fariseos arrastraron a la adúltera y la pusieron en medio de toda esa multitud reunida y la acusaron públicamente diciéndole: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Flagrante adulterio significa in fraganti, es decir, en flagrancia, en el acto de cometer adulterio. Por tanto, no hay manera de que la mujer se salve. Además, el texto nos dice que la pusieron en medio y expusieron públicamente su pecado, delante de toda esa multitud que escuchaba a Jesús, llena de hombres y mujeres. Imagínense la vergüenza de la mujer y la de su familia. Entonces la acusaban con argumentos de la ley y le dicen: la ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. La infidelidad y el adulterio hacen tanto daño a la pareja y en particular a los hijos que para los judíos merecía la pena capital. Y una vez acusada, le piden a Jesús que dé su sentencia. ¿Tú qué dices? ¿Es culpable? Como saben, todo juicio tiene tres partes principales: el delito, el proceso y la sentencia. Aquí el delito es el adulterio infraganti. En el proceso se oyó al fiscal, a la defensa, a los testigos, se consulta la ley y se delibera. Pero aquí la ley es clara. Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. El evangelista hace un paréntesis en el relato y nos comenta que le preguntaron esto para comprometerlo y poder así acusarlo. Aparentemente con esta pregunta Jesús estaba atrapado, pues si decía que apliquen lo que dice la ley y maten a pedradas a la mujer, que según ellos es lo que se debía hacer, iba a quedar muy mal ante el pueblo que lo había escuchado enseñar que lo que Dios desea es perdonar y salvar la vida siempre. Y si decía que no se aplique la ley y que la liberen, los escribas y fariseos lo acusarían por enseñar en contra de la ley de Moisés y lo apresaría. Jesús pues parece no tener salida, pero la verdad es que a él no le interesaba si lo apresaban o no lo apresaban. Su vida era lo de menos. Lo que a él le interesaba era salvar a la mujer. Entonces se inclinó a los pies de ella y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Esta imagen es impresionante. El creador del universo de rodillas a los pies de la mujer pecadora. Sus acusadores insisten en que se defina y que dé su sentencia. Y entonces Jesús defiende a la mujer adúltera. Se pone de pie y dice: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y el texto nos dice que inclinándose de nuevo, escribía en la tierra a los pies de la mujer. Podemos imaginar el gran silencio que se produjo. Con sus palabras, Jesús hizo que el juicio a la mujer se convirtiese en un juicio a cada uno de nosotros. Y seguramente cada quien revisó rápidamente sus vidas para descubrirse en constantes faltas, muchas de ellas iguales o peores a lo que hizo la mujer. Y entonces ocurrió un milagro. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, empezando por los más viejos, dice el texto, pues los más viejos tienen más historia de pecado que recordar. Al final, todos se fueron, pues todos debemos reconocernos pecadores. Y si lo somos, no tenemos derecho a juzgar al otro, solo porque su pecado se ha hecho público y el mío no.
y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Podemos imaginar que la mujer ya se daba por muerta, pues era imposible evitar que le aplicasen la ley. Solo esperaba que le cayesen las piedras. Pero para su sorpresa, no pasó nada. Ya no había nadie para arrojárselas. A ese punto Jesús se puso de pie y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella, totalmente sorprendida y sin podérselo creer, le respondió: «Ninguno, Señor». Ninguno. Efectivamente, Dios la había salvado de la muerte. Esto es salvación. Entonces Jesús dicta su sentencia, y su sentencia es el perdón. Y le dice: «Yo tampoco te condeno». Pues Dios no condena. Su deseo es que vivamos y no que muramos. Somos nosotros quienes con nuestras decisiones equivocadas elegimos morir. A pesar de que Dios desea nuestro bien, Él no puede ir en contra de nuestra libertad. Y si yo elijo hacer el mal, ser infiel, engañar, corromper, robar, estoy eligiendo una vida infeliz y yo mismo estoy eligiendo mi muerte. Y si insisto en pecar, Él no puede evitar que nos vaya mal y que muramos. Y si Dios no está a la mano, y si no me vuelvo donde Él, entonces moriré. Es de notar que Jesús no le llama la atención a la mujer, no la reprende, no le pide cuentas. Lo único que le dice es: «Vete, estás libre, vuelve donde los tuyos». Pero le da un consejo: en adelante no peques más, porque el pecado te hace mucho daño, te malogra la vida y malogra la vida de los que quieres, de tu familia y amigos. En conclusión, los invito primero a ponerse en el lugar de la mujer. ¿Qué sucedería si algo que están haciendo en contra de los deseos de Dios sale a la luz? ¿Qué pasaría con ustedes, con sus familias, con su futuro? Hay situaciones que no se pueden reparar, que no hay manera de volver atrás. Por tanto, vean la urgencia de corregir y volver a ponerse a la luz de Dios. Y segundo, considerar lo extraordinariamente bueno que es Dios con nosotros. Siempre que los busquemos de corazón, Él nos perdonará y nos abrazará. Y para experimentar con fuerza su perdón, es de gran ayuda el sacramento de la reconciliación, de la confesión, pues en él Dios nos dice que nos quiere y que porque nos quiere, nos perdona. Pidámosle a Él su ayuda para rechazar el pecado de nuestras vidas, buscar ser perdonados y volver a ponernos en el camino de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.